Bien, vamos a empezar la clase. Hoy tenemos que ver el concepto de isomorfismos entre espacios vectoriales. Primero que nada, ¿a qué nos suena la palabra isomorfismo? Iso, ¿qué significaría? Igual, Igual. ¿Y morfismo? ¿Con qué tiene que ver? forma, Con forma. Misma forma, ¿no? O igual forma. ¿Igual forma entre qué? Pues entre dos espacios vectoriales. Eso es lo que vamos a ver hoy. Formalmente definimos un isomorfismo con ayuda de dos espacios vectoriales. Tenemos un espacio vectorial U y un espacio vectorial V de dimensión finita definidos sobre un campo K. Y ambos están definidos sobre K. Se dice que la función f que va del espacio vectorial U al espacio vectorial V es un isomorfismo de U a V si f es biyectiva y además cumple con las siguientes propiedades. Dos propiedades. La primera, f de un vector U más un vector U1, perdón, más un vector U2 es igual a f del vector U1 más f del vector U2. O sea, finalmente un isomorfismo va a ser una función, ¿verdad? Aquí los vectores U1 y U2 pertenecen al espacio vectorial, les digo yo, el espacio vectorial de origen, ¿sí? Si la función va de U a V, mi espacio vectorial de origen es U y el espacio vectorial de destino es V, o bien dominio y codominio. Entonces tenemos dos vectores del dominio, les aplicamos una función que los convierte en un vector del codominio, ¿ok? Y tiene que ser lo mismo sumar los vectores y el resultado aplicarles la función, o bien aplicar la función por separado y sumar los resultados. Esta condición o esta propiedad se llama superposición, ¿sí? Vamos a trabajar gran parte del semestre con la propiedad de superposición y la propiedad, que es la que sigue, que se llama homogeneidad. La homogeneidad se define como f de un escalar alfa multiplicado por un vector u es lo mismo que alfa por f de u. Esa sería homogeneidad. El vector u pertenece al espacio vectorial otra vez de origen y el escalar alfa pertenece al campo. Si se cumple superposición y se cumple homogeneidad, hablamos de que la función f va a ser un isomorfismo del espacio vectorial u al espacio vectorial v. Espacios isomorfos son los que tienen elementos de distinta naturaleza, pero sus propiedades algebraicas son idénticas, son prácticamente iguales. Aquí les puse un ejemplo con dos tablas de verdad. Si comparan las dos tablitas, se darán cuenta que el comportamiento algebraico es igual o es idéntico a pesar de que los elementos son de distinta naturaleza, ¿sí? Aquí unos y menos unos y aquí p's y q's. ¿Ok? Pero hablaríamos de que aquí en ambos casos se comportan de manera isomorfa. Isomorfismos que ustedes ya han estado trabajando, por ejemplo, cuando quieren resolver un sistema de ecuaciones con el método de Gauss-Jordan, ¿qué es lo que hacen? Tienen un sistema de ecuaciones y ¿qué hacen? Toman los coeficientes que multiplican a las incógnitas y los colocan en un arreglo matricial. Ahí lo que están haciendo es un isomorfismo. Están representando el mismo sistema de ecuaciones, pero ahora en forma de matriz. ¿Ok? Entonces ya han estado trabajando con esto. Otro isomorfismo que podríamos tener es entre matrices, por ejemplo, para convertirlas en vectores de Rn. Una matriz se conforma de renglones y de columnas. Bueno, pues esos renglones o esas columnas los puedo extraer de la matriz y convertirlos en vectores de Rn. Por ejemplo, para matrices de 3×3 pudiéramos extraer vectores de R3 que están dentro de esa matriz, aplicando también un isomorfismo. ¿Sale? Vamos a hacer este ejercicio para que entendamos un poquito mejor. Verificar si la función f que va del espacio vectorial q al espacio vectorial R2 es un isomorfismo, donde la función f se define de la siguiente manera y se encuentra definido sobre el campo de los reales. ¿Okay? F entonces se va a aplicar a un vector de tipo polinomio de grado 2. Con esta forma, ax cuadrada más bx más 2a más 6b. ¿Y qué le va a hacer f a este polinomio? Bueno, va a tomar aquí el coeficiente que multiplica a la x cuadrada y lo coloca como primer componente de un vector de R2. Toma el coeficiente que multiplica a x y lo coloca como segunda componente de ese vector.
¿Ok? Es una función que me va a transformar un polinomio en un vector de R2. Vamos a verificar si esta función actúa como isomorfismo o no. Y como lo verificamos, bueno, nada más hay que demostrar si se cumple la superposición y la homogeneidad. Y además, muy importante que decía en la definición, que fuera una función biyectiva. Recordarán que las funciones biyectivas son las que son simultáneamente inyectivas y sobreyectivas o suprayectivas. ¿Ok? ¿Y eso qué significa? Que a cada elemento de Ah, salida le corresponde a uno de entrada y viceversa. exactamente. No pasa de que a un elemento del dominio le correspondan dos elementos del codominio, no, sino es uno a uno. Y todos los elementos tienen su respectiva correspondencia en el dominio y en el codominio. Muy bien. Eso también debe de cumplir, no nada más superposición y homogeneidad. En este caso podemos hablar de que la función es biyectiva, ¿sí o no? Sí, Sí, ¿verdad? A cada polinomio, con sus respectivos coeficientes a y b reales, a cada polinomio, al aplicarle la función, le va a corresponder un vector de R2 diferente, dependiendo del valor de A y dependiendo del valor de B. Se nota que es biyectiva, entonces nos falta nada más demostrar que se cumpla la superposición y la homogeneidad. Solución. Primero vamos a demostrar superposición. Acá arribita les coloqué la función, ¿sí? Para que la tengamos ahí a la mano. La superposición se define como la función f aplicada a la suma de dos vectores es igual a la función f aplicada por separado al vector 1, al vector 2 y luego sumar esos resultados. Lo primero que tenemos que hacer es proponer quién es el vector u1 y quién es el vector u2. En este caso, como la función f va de un espacio vectorial Q a un espacio vectorial de R2, los vectores U1 y U2 van a ser parte del espacio vectorial de origen, del dominio, es decir, en este caso, Q. ¿Y qué forma tienen los vectores de Q? Bueno, me puedo fijar aquí en el argumento de la función y observo que son polinomios de grado 2 con los coeficientes de esta manera. Bueno, entonces vamos a proponer vector U1 y U2 que tengan la forma del dominio. En este caso, fíjense cómo los estoy proponiendo. Aquí lo único que fui variando fueron los coeficientes A y B. Para el vector U1 les llamé A1 y B1. Y para el vector U2, que aquí dice U1 otra vez, pero debe decir U2, A2 y B2. ¿De acuerdo? Y vamos a demostrar esta propiedad, la superposición, de manera por separado, digamos. Es decir, primero voy a ver qué pasa con el lado izquierdo de la igualdad, luego qué pasa con el lado derecho y compararlos. Si son iguales, entonces se cumple la superposición. Entonces, primero, f de u1 más u2. ¿Sí? Aquí lo único que hice fue sustituir u1 más u2. ¿Ok? Aquí aplica la suma de polinomios de manera pues, usual. Me quedaría f de, sumo los coeficientes, por ejemplo aquí a1 más a2 por x cuadrada más b1 más b2 por x más 2 por a1 más a2 más 6 por b1 más b2. ¿Ok? Y el paréntesis de cierre. Listo. Lo primero que hago entonces es sumar los vectores. Ya que sumé los vectores, les aplico la función f. ¿Y qué me decía la función f? Acá está arriba. Que tome el coeficiente que multiplica la x cuadrada y lo coloque como primer componente del vector de R2. Tome el coeficiente de x y lo coloque como segunda componente de ese vector. Por lo tanto, ¿cómo quedaría ahí aplicada la función f, por favor? A1 más A2, Ajá, a1 más a2, coma. coma B1 más B2. Muy bien, B1 más B2. ¿Sí? Eso es todo lo que me pide que haga.
Y ese sería el resultado de lo que está aquí del lado izquierdo de la igualdad. Vamos a hacer lo que está del lado derecho para comparar cómo se veía. Lo que está del lado derecho me dice que primero aplique la función por separado y luego sume. Por ejemplo, f de u1, aquí sustituí quién es u1, y f de u2. ¿Qué resulta de aplicar f a este vector u1? A1, b1, y luego más f de este vector, ¿cómo quedaría? A2 más B2. A2, B2. A2, más bien, coma, b2. Ajá. ¿Sí? Aplicamos por separado la función y después sumamos el resultado. Aquí el resultado son dos vectores de R2. La suma, como no me dijeron otra cosa, la suma va a ser la usual entre vectores de R2. ¿Cómo quedaría ahí? Pues quedaría A1 más A2, B1 más B2. Sumamos componente con componente. Comparamos ahora con el resultado de lo que dio del lado izquierdo. Como son iguales, decimos que se cumple la superposición. Listo. Vamos con la propiedad de homogeneidad. La homogeneidad se define así. F de alfa por U1 es igual a alfa por F de U. Perdón, aquí nada más es U. Como nada más necesito un vector, pues lo dejo así. U. Bien. Igual podemos demostrar desarrollar por separado, lado izquierdo, lado derecho y comparar. Si hacemos primero el lado izquierdo, sería f de alfa por u1. Alfa, ¿qué forma va a tener? Pues va a ser un número real porque me decía que estaba definido sobre el campo de los reales. Por lo tanto, aquí simplemente coloco alfa, ya digo que alfa pertenece a los reales. Y aquí sustituyo al vector u. El vector u lo propuse así, nada más con a y con b. Polinomio de grado 2. ¿Okay? Aquí lo que me está pidiendo el lado izquierdo de la igualdad es que primero multiplique el escalar por el vector. Si nosotros multiplicamos un polinomio por un escalar, sabemos que el escalar va multiplicando a todos los términos del polinomio. Por ejemplo, me quedaría alfa a por x cuadrada más alfa b por x más 2 alfa a más 6 alfa b. ¿Sí? Una vez que multiplique el vector por el escalar, entonces sí procedemos a aplicar la función f, la regla de la función f. ¿Cómo quedaría ahí? Alfa A, alfa B. Muy bien, alfa a, alfa b. ¿Por qué? Porque alfa por a es el coeficiente real que está multiplicando x cuadrada, entonces lo coloco aquí. Y alfa b es el que multiplica x y lo coloco aquí. Eso es del lado izquierdo. Ahora vamos con el lado derecho. El lado derecho me pide que primero aplique la función f y luego multiplique por el escalar alfa. ¿Sí? Aquí ya sustituí al vector u. Primero aplico f a este vector y según la regla de f me quedaría solamente como a, b. Y luego multiplico por el escalar alfa. Multiplicación de escalar por vector de R2, usual también, alfa A, alfa B. Comparo con el lado izquierdo, observo que son iguales y puedo hablar también de que se cumple la homogeneidad. Como se cumple superposición y homogeneidad y además la función es biyectiva, decimos que F es un isomorfismo del espacio vectorial Q al espacio vectorial R2 sobre el campo de los reales. Sí. Si hubiéramos descubierto desde un inicio que la función no es biyectiva, pues ya de entrada no pudiéramos hablar de que f es un isomorfismo, aunque se cumpla superposición y homogeneidad. La parte de la definición del isomorfismo es que sea biyectivo. ¿Ok? Entonces sí pudiéramos concluir desde que observamos que no es biyectivo. Un ejercicio más para que quede más claro. Ejercicio 2, verificar si la función ahora se llama h, que va de matrices de 2 por 2 a R2, tal que h de una matriz de 2 por 2 con esta forma da igual a este vector de R2, con a y b, para todo a y b que pertenecen a los reales. Me preguntan si h es un isomorfismo sobre el campo de los reales. Observemos cómo se comporta la función h. Tenemos una matriz definida de la siguiente manera: a, b,
a más b y 2a. ¿Qué me dice la función? Que tomemos a este término que está en esta posición y lo coloquemos como primer componente y al que está en esta posición como segunda componente. Eso es todo lo que me está pidiendo el isomorfismo. ¿Sí? Otra vez verificamos si la función es biyectiva. ¿Es o no es biyectiva? Sí, ¿verdad? A cada matriz, con esta forma, dependiendo de los valores de A y B, le va a corresponder un vector de R2 distinto. ¿Sí? Se cumple, ¿no? Que sea la relación 1 a 1, digamos, es biyectiva. Entonces pasamos a demostrar superposición y homogeneidad. Superposición H de la suma de dos vectores U1 y U2. En este ejercicio, ¿qué forma van a tener los vectores U1 y U2? ¿De matriz o de tipo R2? ¿De matriz? De matriz. Matrices, ¿verdad? Porque es mi espacio vectorial de origen, mi dominio. Entonces propongo a U1 y a U2 con la forma de este argumento de la función h. Por ejemplo, U1 lo propuse con coeficientes A1 y B1, y U2 también, pero con A2 y B2. Otra vez vamos a hacer por separado lado izquierdo y lado derecho. El lado izquierdo me pide que primero sume a los vectores U1 y U2, ¿okay? Y luego les aplique la función h en este caso. Aquí está el vector U1, aquí está el vector U2. Es una suma, como no me dijeron otra cosa, suma usual de matrices. Me quedaría H de ¿quién? ¿Me dictan, por favor, la suma ahí de las matrices? A1 más A1 A2. más A2, Ajá, gracias. Luego, B1 más B2, B1 más B2. ¿Ah? A1 más B1 más A2 más B2, Ok, lo voy a escribir así. A1 más A2 más B1 más B2. Ajá, aquí lo voy a escribir un poquito más separado para que no se empalmen. B1 más B2. Ajá. Y el último sería 2 por... 2 por A1 más A2. Sí, de una vez lo factoricé. Gracias. Ahora sí, ya que me quedó la matriz aquí del resultado de la suma, aplico la función h. Aquí está h aquí arribita para que veamos cómo se tiene que hacer. ¿Cómo quedaría aplicada la función h, por favor? A1 Sería más A1 A2. más A2, Ujú, coma. B1 más B2. B1 más B2, muy bien. Listo. Ya tenemos el lado izquierdo de la igualdad. Vamos con el lado derecho. El lado derecho, recuerden que nos pide primero aplicar la función h por separado a los vectores u1 y u2 y el resultado sumarlo. H de este vector, ¿cómo queda? A1, ¿Ah? B1. Bien, gracias. Y luego h aplicado a u2. A2, A2, B2. A2, B2. Muy bien. Y ahora sí, ya que obtuve el resultado de aplicar la función, ¿sí? La imagen, sumo los vectores. Es una suma de vectores en R2 normal, entonces A1 más A2, B1 más B2. Comparo con el lado izquierdo, observo que son iguales, por lo tanto, se cumple la superposición. Homogeneidad. Igualito. H de alfa por 1 igual a alfa por H de U. Primero, el lado izquierdo me pide que multiplique el escalar por el vector antes de aplicar la función H. Aquí sustituí al vector U. Tengo aquí un escalar real. Los escalares por matrices, recuerden que es multiplicar el escalar por todos los términos de la matriz. Aquí está ya. Alfa por A, alfa por B, alfa por A más B, 2 alfa A. Ahora sí, a este resultado le aplicamos la función H. Nos quedaría como alfa por A, alfa por B. ¿Sí? Lado derecho de la igualdad. Aquí me pide que primero aplique H y al resultado lo multiplique por alfa. Y si aplicamos primero H, nos va a quedar H de este vector, es decir, A, B, y luego multiplicar por alfa, me quedaría alfa por A, alfa por B. Comparo con el lado izquierdo, observo que son iguales y hablo de que se cumple también la homogeneidad.
Se cumple homogeneidad, se cumple superposición, la función es biyectiva. Sin problemas concluimos que H va a ser un isomorfismo del espacio Q al espacio R2 sobre el campo de los reales. Ejercicio adicional. Verificar si la función f, también de matrices de 2×2 a R2, es un isomorfismo. Si observan, es bastante parecido al ejercicio que acabamos de hacer. Aquí tengo una matriz de 2×2, A, B, A más B, C. Y el resultado es A, B. ¿Y ya saben la respuesta? Sí. Bueno, por vista sí. Nada más de verlo. No Sí. es biyectivo, ¿verdad? No es biyectivo. Ajá, no es- Así es. Sí. La función no es biyectiva. ¿Por qué no es biyectiva? ¿Quién me puede explicar? Porque, Por la C. exactamente, por la C, porque no está ligado con ningún elemento del codominio. Así es. De hecho, aquí me faltó poner C. A, B y C pertenecen a los reales. O sea, pueden tomar cualquier valor real. ¿Sí? Tanto A como B como C. Nada más que en el resultado solamente utiliza A y B, pero C sigue pudiendo tomar cualquier valor real. Es decir, para distintas matrices, por ejemplo, para un mismo valor de A, un mismo valor de B, voy a tener distintos valores de C, o sea, distintas matrices, pero en todos esos casos, con los distintos valores de C, voy a llegar al mismo resultado A, B. ¿Sí? Entonces no hay una relación ahí 1 a 1, la función no es biyectiva, por lo tanto, aunque se cumpla superposición y homogeneidad, que sí se cumplen, si lo hacen van a ver que se cumplen, F no va a ser un isomorfismo.